Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Somos el programa Metiendo la Cuchara de Radio Minagri. Estamos el día de hoy junto a Javiera Pefor, profesional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, y Sebastián Tovar, profesor de la Universidad Católica. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Metiendo la Cuchara. Hola chicos, ¿qué tal? Yo todo bien, gracias. Todo bien por acá, dispuestos nuevamente a otro capítulo más. ¿Cómo está el invierno? Frío, ¿no? Sí, Aún, aún. dan ganas de algo. Y Sí. lluvioso al parecer. Sí, oye, y justamente estamos en una temporada en donde se añora comúnmente, ¿cierto?, los caldos y las sopitas. Así que vamos a hablar de este tema en donde ellos comúnmente se identifican con el sabor, el abrigo, la tradición, etcétera, pero tiene mucho valor en nuestra cultura. Episodios anteriores hablamos acerca de los dichos y todas estas cosas vinculadas con la cultura. Estamos muy culturales durante este año. Y vamos a entrar en detalle de justamente qué es lo que representa estos caldos en la cocina chilena. Ellos reconfortan, como decía, abrigan y muchas veces nos acompañan desde la infancia. Los caldos y las sopas vinculados con las abuelitas, las mamás, viejas recetas. ¿Qué opinan al respecto, muchachos? Yo personalmente me gustan mucho los caldos, me gustan mucho las sopas y también por desviación profesional también como agrónoma le encuentro otro sentido al concepto de preparar sopas y caldos que finalmente, bueno, es consumir alimentos de temporada, que Ujú. es lo que uno normalmente trata de hacer porque son más económicos y todo, pero también porque la mezcla de varios sabores y de varios ingredientes te permiten como unificar en algún capítulo lo mencionábamos, mientras más se hierve, más se va unificando el asunto. Así es que para mí es un bonito episodio el día de hoy. Oye, ¿y por qué se asocian más para esta temporada invernal? Yo feliz me como, o me tomo, mejor dicho, una sopita en pleno verano. Es así que se caen los jotes asados, como se dice, pero las sopas son, yo creo que transversales durante el año, pero hay una tendencia que sean más recurrentes, estén más presentes en nuestras mesas, en los menús, en todas partes, en invierno. Yo creo que es como habitualmente uno tiende a la sensación de, al tener frío, querer consumir algo caliente. Yo creo que es como súper básico en ese sentido. Pese a que, entre comillas, la evidencia pudiera decir, o hay muchas voces que dicen, mira, si tú tienes frío, tienes que tomar algo frío, porque ahí el cuerpo va a reaccionar y se va a calentar. Pero más allá de de esa evidencia, habitualmente uno quiere en un día frío o teniendo frío tomar algo caliente. No, que solamente quisiera comentar a tu pregunta que también en invierno hay hortalizas que también son más ricas en este tipo de cocciones. Eh, y claro, más allá de lo que pueda decir la ciencia, hacerlas calentitas, mezclar todos esos sabores, no sé, pues todas las brásicas, las coliflores, brócoli, hojas verdes, en fin. Bueno, y ahí por ahí una proteína agregarle. Y, Sí, totalmente cierto. y no dejar pasar de la introducción que diste, Francisco, en relación a que nos evoca muchas veces a nuestra infancia, a la relación que tenemos con nuestras mamás o con nuestras abuelitas, que son generalmente las que llevaban la cocina en la casa. Porque claro, cuando uno está en un estado, generalmente cuando uno está enfermo, y está muy ligado con la nutrición. ¿Ah? Yo trabajo en nutrición, no soy nutricionista, pero trabajo en nutrición y está muy ligado que cuando hay algún tipo de régimen específico para una persona enferma, un un caldo de alguna proteína, ya sea un pollo, ya sea una carne, ya sea verduras, entre comillas, va a ser posible siempre de consumir, por muy enfermo que esté la persona. Por ende, obviamente en las casas, la abuelita y la mamá, porque es ya un saber más de generación en generación, te preparaba una sopita. Y entonces uno cuando estaba enfermo, cuando podía comer pocas cosas, cuando no se sentía bien, lo primero que te preparaban era un caldo que te empezaba a reconfortar. Entonces ahí está ligado lo reconfortante de que tú, de cómo te sentías tú cuando te prepararon una sopita, porque generalmente no te sentías bien, y entonces ahí entramos en en eso indisoluble de el caldo y el recuerdo con un familiar antiguo y en lo rico que era ese caldo. Oye, dijiste muchas palabras que para mí fueron súper clave del tema de lo que estamos conversando hoy día. Dijiste ahora último lo soluble. El caldo claramente es un líquido que solubiliza
todos los sabores de las cosas que tú también señalaste bien en detalle, Javiera. Eh, los sabores de las verduras, de las proteínas que comúnmente provienen de las carnes, ya sea de res, como se dice finamente, de la vaca, pero también del pollo, las aves, cuánto caldo no hay Pescado. de aves, ¿cierto? Y dichos populares por lo que hablamos Capítulos episodios anteriores. anteriores de, como el de la gallina vieja da buena sopa, algo así. Buen caldo, ¿no? Buen caldo, algo así. Entonces, estamos rodeados de cosas que son muy de temporada. Y yo creo que este tema del invierno, aparte de lo del frío, acompaña también esto que hay, creo yo, más productos disponibles para hacer esas sopitas. Por ejemplo, todos estos cultivos que salen en periodo otoño-invierno y todo lo que se cosechó del periodo de primaveral-verano. ¿Ya? Los productos de guarda. Exacto, el zapallo, la cebolla, cebolla. los ajos, y son justamente aquellos los que dan el saborcito, dan el color, etcétera. Entonces creo que tiene que ver con lo que ustedes bien han dicho, la búsqueda de un refugio, ¿cierto? Un poquito que nos abrigue, ¿cierto? Todas estas cosas que están disponibles, pero también se suma un elemento súper importante y yo creo que por eso en Chile tenemos tanta tradición en los caldos, ya sea de mar a cordillera y de norte a sur, porque son importantes preparaciones que se basan en la economía del hogar. ¿Ya? Muchas veces se utilizan las sobras, muchas cosas que ya no están en condición de consumo en fresco y al hidratarse y al calentarse se reconstituyen de alguna manera, aportan a lo que este tercer punto que yo mencionaba, que creo que es súper, súper importante. Dentro de los talleres que yo realizo de pérdida y desperdicio de alimentos, siempre hay una crema de verduras. Siempre, siempre. Y a esa crema de verdura tú le puedes colocar absolutamente todo. Sí, hay algunos detalles que uno pudiera seguir y vas a mejorar aún más el resultado final de esa crema. Pero en estricto rigor podrías tirar todo adentro, darle cocción y obtener una crema muy rica y evitar el pérdida y desperdicio de alimentos Ujú. con una verdura que tal vez no va a estar tan bonita, no va a estar tan rica para comerla fresca o para comerla de otra manera, aquí cocida y luego molida o procesada, vamos a obtener una buena crema. Solo agregar a eso que consumir estos alimentos de temporada no solamente lo hace ser más rico, porque son productos que estás consumiendo que se producen en la época en que lo estás preparando, sino que también son más económicos. Y hay un apoyo también a la agricultura local que se dedica a hacer la producción de temporada. Así que por ese lado también hay un aporte social, no solo un apoyo personal. Sí, exactamente. Y de hecho, muchos episodios históricos de nuestro país se fundamentan o tienen de manera transversal la lógica de las ollas comunes, en donde una conexión muy directa desde lo rural a la ciudad apoyó a la alimentación de muchas generaciones, ¿cierto? En periodos de crisis, ya sean tanto económicas, sociales, etcétera, en donde los caldos jugaron un rol fundamental. De hecho, más recientemente, sin olvidarse de ello, para el periodo de pandemia hubo una activación muy importante de las famosas ollas comunes y que siempre fueron muy importantes en etapas anteriores. Por lo tanto, resurge esto y de eso nos demuestra que el caldo, la comida en estos fogones, ¿cierto?, son el corazón de la cocina tradicional chilena y más fiel reflejo de ello son nuestras preparaciones como la cazuela, las carbonadas, los porotos, que independiente que en periodo invernal sean un poquito más espesos, en el resto de las estaciones también juegan mucho con este rol de el nivel de qué tan líquidos son y tal como señalaba Sebastián, también son parte de derivación de otras preparaciones como las cremas, como él mencionaba, y que estén presentes de manera íntegra o procesadas, que estén totalmente molidas también permite bastante versatilidad a la hora de preparar, combinar, sazonar, infusionar, como quieran llamarle. Inevitablemente uno va a querer sacarle provecho a esos productos que por temporada están en su máximo esplendor. ¿Ah? La cebolla de guarda, el zapallo de guarda, claramente tienen un sabor totalmente distinto al del resto del año y en una sopa eso se grafica de gran manera en su sabor. Exacto. Totalmente de acuerdo con eso. Y los otros tipos de verduras, tal vez coliflor, brócoli, beterraga,
podemos también sacarle provecho, podemos potenciarlas, podemos mezclarlas y llegar a buenos resultados. Ujú. Oye, Javiera, Sebastián, ¿qué sopita es la favorita de ustedes? Ay, me encanta la cazuela. La cazuela. Me fascina. ¿Alguna preferida? ¿Alguna proteína especial? Carne, siempre. Ya. Sí, tuve una mala experiencia con la de pollo, pero no es para contarlo acá. No queríamos saber tanto, Javier. Suele pasar. Pero sí, esa. Me gusta mucho y me gusta lo que representa también, lo que hay ahí, la producción de los alimentos que hay ahí mezclados. Y fíjense que el caso de la cazuela es súper interesante porque aparte de las verduras, la carne, también siempre está presente un grano que Sí. es como la geografía agrícola chilena en un solo plato. O sea, ya puede entrar, no sé, desde el trigo, la avena, la misma quinoa, Mm, etcétera. El arroz, el arroz. presente. Entonces entran una serie de productos agrícolas que son propios de nuestra identidad. Oye, y a propósito que tú estás haciendo preguntas, Francisco, yo encuentro que en el tema de la cazuela, que es un plato, si no el más emblemático en nuestro país, pese a que hay cazuelas como en toda América, pero la nuestra se llama cazuela y la consideramos emblemática. Yo diría que hay dos grupos de gente de cómo comerse la cazuela. A ver. Ahí está el grupo de gente que va mezclando a medida que va comiendo Ah, todo Yo hago junto eso. los sólidos, que son trozos grandes, con el caldo, y hay otro grupo no menor de gente que consume todo el caldo junto y deja los sólidos para comerlos de manera Mm, seca. A mí me gusta mezclarlo todo. a mí también. A mí me sí, gusta mezclarlo también todo. soy de ese grupo. Y de hecho yo prefiero, o sea, en definitiva ahí estás llegando prácticamente a una carbonada. A mí me encanta, Mm. me parece más cómoda la carbonada que la cazuela, pero sí, prefiero mil veces como mezclar todo a tomar una sopa que igualmente está rica, por supuesto, pero por separado no. Mm, Pero hay mucha gente, hasta los dos teams Sí. ahí. ¿Cuántas veces no nos hemos manchado la ropa tratando de partir una papa o es pinchar un verdad. choclo, ¿cierto? Que ahí se me pasó otro de los ingredientes clásicos de una cazuela, que puede ser en la rebanada del choclo, ¿cierto? O puede ser en chuchoca, También, Claro. de también, sí, cerdo o de la pava con chuchoca, exquisito. ¿ya? exacto. Ahora yo creo que eso también tiene que ver con lo que mencionabas anteriormente, dependiendo de la zona geográfica donde nos ubiquemos en Chile, y no sé si me estoy adelantando a tu pauta, los ingredientes que contiene y la forma en cómo se prepara. Mencionaste la quinoa, acá en la Ujú. zona central no es común comer cazuela con quinoa. La chuchoca probablemente es más de otra zona, quizás, y aquí variantes de la cazuela, aquellas que tendrán pescado, hay aquellas que tendrán otros ingredientes que no son propios de acá, de la zona Marinas. central. Las marinas. Totalmente. O en el norte yo, no es propiamente tal una cazuela, pero podría acercarse bastante a la representación norteña de la carapulcra Guau, que tiene llamo. Claro. Y entonces, claro, ahí tienen acceso a llamo en el norte y entonces le preparan con eso. Es más parecido a una carbonada que a una cazuela, Mm. pero sí. anda por ahí. Pero anda por ahí. Pero muy tradicional y claro, muy bien como decías tú, Javier, si uno va de norte a sur, la esencia es la misma, el caldito, Sí, ¿cierto? Pero los ingredientes van variando. Cuando estamos a orillas cerca de la costa, ¿cierto? Aparecen los típicos productos del mar y aparecen los caldillos, aparecen todos estos que son típicos levantamuertos, y tenemos otro dicho, Las pailas marinas. las pailas mm, marinas. ¿Cuáles son las variantes? Porque hay una que es fría y otra que es La paila caliente. marina es la que va caliente con todos los mariscos y la fría, que no sé si mucha gente la llama de esa manera, pero técnicamente se llama perol. Un Ya, perol de mariscos sí, son mariscos cocidos presentados como en su caldo también frío. No claro, llega a ser un ceviche, y si porque van están con cocidos. piure o sin mm, piure, Exacto. cuánta cosa, y aparecen cosas tan bien notables y que valen la pena siempre mencionarla, como los famosos caldillos y en especial el de congrio, que también se transformó en un símbolo cultural chileno cuando fue inmortalizado por la oda a Caldillo de Congrio por Pablo Neruda. Entonces, Exacto. tenemos cosas muy que nos identifican, ¿cierto? Pero si uno va un poco más al fondo, que es lo que les quiero invitar a desmenuzar, es el aporte como alimento. Son platos muy completos. Ujú. De hecho, desde el punto de vista como de porcionamiento de raciones de alimentos, son
platos compuestos o platos unitarios, donde está todo junto, en donde tienes la proteína por un lado, tienes verduras por otro y tienes cereales, almidones por otro. O sea, en un mismo plato tienes todo junto y no es una proteína con un acompañamiento. Totalmente. Y lo interesante que tú señalabas al principio es que muchas veces se asocian con que es el único alimento que uno puede consumir en cierto estado, por ejemplo, cuando está medio delicado del estómago, casi pasa como una infusión de tipo medicinal, por decirlo de alguna manera, porque justamente los calditos, si ustedes se fijan, cuando se hace el hervor de la verdura, la proteína, empieza a tomar color, se empiezan a poner los condimentos y el caldito, como se conoce, ya es muy sabroso, o sea, ni siquiera entrar al resto de las piezas del plato, pero ya es muy sabroso, por lo tanto es realmente una infusión de sabores que provienen del vegetal, de la proteína del animal, incluso de distintas preparaciones. Tú quizás lo podrías desmenuzar un poquito más, pero se hacen, por ejemplo, hervor de hueso, ¿cierto? Otro de, por ejemplo, para sacar el sabor de las carnes y otros simplemente mezclas que permiten utilizarlo en un nuevo plato para generar incluso más sabor. De hecho, se están vendiendo hoy en día en el supermercado los calditos de pollo, los calditos de carne para poder ir sazonando otro tipo de preparaciones. Se venden también huesos Ujú. para hacerlo, no solamente en un caldo, para ponerlo en las lentejas, para enjundiar algún guiso. Exacto, sí, 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 sí. Lo tratamos en este capítulo como una preparación, las preparaciones que llevan caldo, que está súper bien, pero claro, si nos vamos a la técnica culinaria, los caldos son las bases de las salsas. Todas las salsas parten de un caldo que técnicamente se llaman fondo, y entonces tenemos fondo de verdura, de vacuno, de pollo y de pescado. El de pescado tiene un nombre específico del francés, fumet, pero son todos caldos que a partir de ese caldo nosotros partimos una preparación, la utilizamos en preparaciones ya más compuestas o las llevamos a salsas, ¿ya? Y entonces para generalmente generar ese caldo, lo que es muy recomendable y es muy utilizado son los huesos. Los huesos son los que dan el mejor sabor a un caldo. La Y famosa enjundia, ¿no? claro, y en Mm. definitiva lo más probable es que la receta diga dorar los huesos primero, bien dorados, prácticamente casi quemados para que no se quemen, claro, para que no aparezcan amargos que no sean ricos, pero muy dorado y luego de que está eso dorado, en conjunto con vegetales, se tira a una cocción larga. Y otro detalle muy importante que generalmente me preguntan en las clases los alumnos es profe, ¿agua fría o agua caliente? Esa es una muy buena Es una pregunta. muy buena Mm. pregunta y tiene su explicación o su respuesta es, si tú vas a hacer una preparación donde vas a consumir el caldo de la cocción, tienes que partir a partir de agua fría. Todo el sabor se va a traspasar de mejor manera el sabor al agua fría. Si tú vas a hacer una preparación donde no vas a consumir el agua, parte a partir de agua caliente. Y entonces vas a hacer menos intercambio de sabor cuando partes de agua caliente, generas una capa, un choque de inmediato y entonces Mm. generas menos Ujú. intercambio. Interesante, ¿eh? Eso también mucho se pregunta cuando se hacen las famosas papas cocidas Sí. Exacto, con agua fría o agua caliente. claro. Cuando tú vas a hacer papa entera, es aconsejable que partas a partir de agua fría. Ujú. Cuando vas a hacer papas ya picadas, es recomendable que partas a partir de agua caliente. Interesantísimo. Bueno, muchos de esto que tú estás hablando, Sebastián, posteriormente se termina con una cantidad de producto que muchas veces no del todo se utiliza y la recomendación siempre es como congelarla, guardarla en el refrigerador para una nueva oportunidad porque son concentrados, ¿cierto? Que se utilizan para dar muchas veces sabor a próximas preparaciones. Yo no sé qué tan común sea eso en nuestra Sí, cultura culinaria. o sea, bueno, en la gastronomía en general sí, es un proceso que generalmente se realiza, como les mencionaba, los fondos y se genera un caldo muy sustancioso, muy fuerte, o sea, muy concentrado, perdón, y de eso tú lo utilizas para hacer todo tipo de preparaciones que van a llevar caldo, entonces partir una cazuela con un caldo de vacuno que ya tienes previamente hecho va a ser muchísimo mejor que tú partas con tu cazuela con agua solamente.
hoy en día la industria nos ha dado en definitiva, la opción de que no tengamos que hacer ese caldo y lo tengamos concentrado. Y entonces uno empieza a hacer la cazuela y le tira un caldito Maggi, un caldito concentrado. Y Las entonces famosas calugas. es una caluguita, claro. Pero en la gastronomía lo que se hace es generar ese caldo. Y es más, ese caldo, por técnica, por ejemplo, no debiera llevar sal. Porque es un caldo que tú vas a reducir mucho rato. Entonces, si tú le agregaras sal cuando comienzas la cocción, vas a encontrar de que está bien, pero a medida que se va reduciendo, la sal no se va a reducir y entonces te vas a encontrar con un caldo más. salado. Entonces, por generalidad, los caldos no se le agrega sal y luego al momento de ser utilizado es cuando tú agregas sal. Oye, Javiera, y me aprovecho un poquito de tu labor profesional, ¿cierto?, en el Ministerio de Agricultura. ¿Qué iniciativas, qué cosas tú nos podrías contar acerca del enfoque sustentable que tiene de la producción de todos estos productos que se utilizan comúnmente en los caldos, ya sean verduras, las carnes, etcétera, con el énfasis en la reducción de los desperdicios, la valoración de los productos locales, de la planificación en consumo de alimentos? ¿Estamos avanzados como país en ese tema de estar más conscientes en esos aspectos? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, lo mencioné desde el principio de este capítulo. Hay mucho en relación con la pérdida y desperdicios de alimentos. Existe todo un área de preocupación porque a nivel mundial cerca de un tercio de los productos que se producen se pierden. Eso sabía. Y eso es mucho. Y hay estadísticas también de cada etapa, ¿no? Hay en la producción, en el transporte y luego en la venta. Claro, y la producción tiene... Yo no sabría decirte cuál es el porcentaje en cada Pero etapa, pero también sé que está separado por sectores. Entiendo que el sector frutícola es el que tiene menos pérdida porque existe la posibilidad de hacer como alteraciones o preparaciones o reutilización de los productos, pero hay ciertos sectores, entiendo que por ejemplo en las carnes es mucho más difícil hacer como una reutilización por la perecibilidad, por todo lo que va asociado también al cómo se compone un animal. Pero por supuesto que hay todo un área de trabajo justamente para concientizar a la gente a justamente reducir menos sus pérdidas en sus casas, que en verdad ahí estamos hablando de los desperdicios, y relacionado con, uno, consumir alimentos de temporada, que tienden a durar más, la congelación o las conservas, que lo hablamos también alguna vez en algún capítulo, que también tiene que ver con eso, con el mejor aprovechamiento y la no pérdida porque todo lo que hay detrás de lo que se desperdicia o de lo que se pierde de un alimento, uno lo ve como un simple alimento que se va a la basura, pero hay toda una cantidad de insumos que vienen detrás, agua que se le incorporó, la mano de obra de personas, de agricultores, la cadena logística que logró transportar ese alimento hacia otro lugar. Bueno, y a nivel como de sector privado he visto mucho y ya se está incorporando harto acá en Chile, por lo menos lo he visto en algunos supermercados de Santiago, yo siendo de Santiago, el concepto de poner a un menor valor frutas o verduras que tengan un aspecto que no sea... Claro, pequeños desperfectos, Claro, ¿no? con pequeños desperfectos que finalmente tienen los mismos nutrientes, el mismo sabor, que no están malos, pero es una zanahoria chueca, es una manzana que salió más chica, que salió como con alguna cicatriz en la cáscara que no la hace estar mala. Entonces yo creo que sí hay harta conciencia, por supuesto que vamos un poco más atrás de lo que pasa en países más adelantados que nosotros en cuanto a esta concientización, pero sí, estamos avanzando y yo creo que ese es el mensaje que podríamos dejar hoy día. Interesantísimo. Hay tendencias internacionales, no me recuerdo exactamente en qué país, pero es muy común hablar de los ugly food, que son como los alimentos feitos, por decirlo de alguna manera, que es la típica zanahoria de 2 puntas, 3 puntas, claro. El brócoli que va medio brotado, pero todavía le podemos rescatar parte, la papa que viene con algunos desperfectos, claro, provocados por los golpes, etcétera. Entonces, todas esas cosas comúnmente se van a la basura, pero le podemos dar una segunda oportunidad y un poco contribuir a cocinar con lo que hay, como se dice, que es muy versátil y no sé qué tan, no sé, Sebastián, sabes tú o qué es lo que has observado. Creo que en la ciudad está siendo, creo yo, menos común el tema de las sopitas. Creo que nos estamos acostumbrando al arroz con un pedazo de carne de distintas
Sí, origen. no tengo estadísticas en ese sentido, pero uno pudiera pensar de que lo que dices tú, de que consumimos menos sopa en la ciudad, pero por otro lado igual la industria generalmente declara de que estos meses de invierno la venta de sus productos, claro, son productos ya industrializados, Claro, el más sube muchísimo. elaborado. Ya, entonces en relación a preparaciones, no sé qué tanto estemos preparando nosotros sopita. Yo creo O, que en cierto modo sí, ¿ah? o Yo lo creo que más en sopeado, el... un Maruchan que, Claro, que claro. Yo creo que ultra artificial. en el común de la gente se sigue haciendo sopita, ¿ah? Se Mm. sigue... Sí. Nosotros, claro, estamos en un ámbito más estudiantil, donde los alumnos no van a llevar sopa, lo más Mm. probable para comer en la universidad, en los colegios, pero en la casa común y corriente yo creo que sí, Mm. sí se sigue haciendo sopita. Oye, Sebastián, ¿y cómo podríamos pensar, ya un poco llegando a la parte clímax de la sesión, de una receta simple, que sea flexible, muy consciente con esto que tú acabas de decir del tiempo? Yo creo que el tiempo es una de las principales razones que un poco nos Mm. hace esquivo el tema de participar en la cocina más activamente. Lo que yo siempre recomiendo y generalmente aparecen en los talleres, lo que les hablaba en relación a las sopas, a las cremas con vegetales, y ahí englobamos todo, trabajamos la pérdida de desperdicio, trabajamos la estacionalidad y trabajamos en definitiva el resultado final que sea óptimo, es siempre partir de dorar los ingredientes. Al dorar los ingredientes estamos generando sabores que no se desarrollan si nosotros solo le damos cocción con agua. ¿Ya? Por mucho que partamos de agua fría, si nosotros primero doramos esos ingredientes antes de agregar esa agua fría, vamos a obtener mejor resultado, mejor sabor. ¿Y se ¿Ya? nota en el color de la sopita que se genera, no? ¿Qué dices tú? Muchas veces se nota, igual como vamos a estar trabajando con vegetales con sabores intensos, ese dorado tal vez nos va a oscurecer un poquitito más, pero basta con que tiremos 2 hojas de espinaca y nos va a quedar verde, o tiremos medio trozo de beterraga, nos va a quedar morado, o tiremos un pedazo de zapallo y nos va a quedar naranjo. Entonces el color no va a ser tan trascendental. Ese dorado sí nos va a oscurecer nuestra crema de verduras, nuestra sopita de verduras. Me gusta más yo llamarle crema porque lo que vamos a hacer es, después de la cocción, es procesarla, molerla y consumirlo todo. Si estuviéramos hablando de una sopa, tal vez hablaríamos de la cocción resultante de esos vegetales. Entonces, aquí vamos a consumir todos los vegetales que estamos cocinando. Entonces, primero dorar, independiente de los vegetales que estemos utilizando, ¿ya? Idealmente siempre contar con cebolla. La cebolla va a darle un dulzor a nuestra preparación que nos va a mejorar el sabor. Y si va doradita de antemano, mejor aún. Luego, los vegetales que tengamos, trozos de zapallo italiano, trozos de berenjena, trozos de zapallo, trozos de brócoli, trozos de coliflor, lo que sea, nos va a hacer una buena sopa. Darle cocción siempre con la cantidad de agua que implique que tapen nuestros productos. La gente muchas veces tiende a agregar mucha agua y entonces después nos queda algo o muy aguado o desabrido porque tenemos mucha agua para la cantidad de productos que estamos haciendo. ¿Cómo nos aseguramos cuánta agua utilizar? Solo que cubran los vegetales que estamos cocinando. Un tips o un detalle que he podido ir descubriendo es la utilización de las bebidas vegetales. Hoy en día tenemos acceso a esas bebidas vegetales en los supermercados, tal vez en las grandes ciudades, en los pueblos más del interior no exista, igual son muy fáciles de realizar, pero en definitiva las que cuando hay acceso a ella, me he dado cuenta que son productos o en vez de utilizar agua, utilizamos una bebida vegetal, no, le vamos a agregar un saborcito más suave, le vamos a hacer más amigable esta molienda de vegetales. La de almendra anda súper bien, por supuesto que siempre sin Para una azúcar, sopa, mira. para una sopa. No se me había Qué rico, ocurrido. poco. La bebida vegetal de almendra no es dulce, la natural, por supuesto que venden endulzada, pero comprar la natural, que solo son el resultado del remojo y molienda de almendra, trae sabores que nosotros asociamos al dulzor sin ser dulces. Ujú. Nosotros probamos almendras y sentimos que tal vez, a menos que sean saladas, por supuesto, que están más dulces, siendo que no son dulces, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos una crema vegetal con bebida vegetal de almendra, con soya, con avena, con arroz, les vamos a agregar una cremosidad y vamos a
bajar un poco la intensidad de muchas veces esos sabores intensos de los vegetales, del brócoli, de la coliflor, de la beterraga, lo vamos a atenuar un poco y además le vamos a agregar cremosidad. Entonces funciona súper bien. Oye, qué buen tip. Si no, Súper. por supuesto, utilizamos un caldo de pollo en el caso que tengamos a disposición o derechamente agua. Y entonces la dejamos cocer solo cubriendo los vegetales y luego de una cocción prolongada, en el caso de los vegetales son mucho más fáciles de cocer, en 20 minutos debiéramos tener listos los vegetales, vamos a procesar. Lo más probable es que el agua resultante de esa cocción, 20 minutos, cuando solo cubrimos los vegetales, va a ser suficiente o nos va a faltar un poquitito, ¿ya? Pero nos va a dejar una crema muy espesa con todos los sabores intensos de los vegetales, con este sabor a la bebida vegetal que nos va a suavizar y con el dorado que hicimos previamente. Por ende, en ese momento recién agregamos sal, pimienta, generalmente todos los condimentos del aliño completo chileno, yo generalmente los agrego todos. Siempre el comino, teniendo un poquitito más de ojo, pero pimienta, orégano, ají de color, ajo y sal y No fallan. no van a fallar en ningún caso. Oye, qué buenos Súper. tips hoy día de nuestro querido chef Sebastián. Creo que va a llegar a hacer una sopita a la casa. ¿Y tú, Javiera? Por supuesto, quiero ir a comprar una bebida vegetal que Oye, no sí, tengo. ese me gustó, ese me Es gustó. que queda muy, muy rico. Muy, muy rico. Oye, bueno, y estamos llegando al final nuevamente de este nuevo episodio de nuestro programa Metiendo la Cuchara y simplemente una reflexión final ante este tema tan interesante que hemos desmenuzado, que los caldos de las sopas no solo nos alimentan y nos abrigan, también cuentan una historia, la de nuestras familias, nuestros territorios y nuestras formas de cocinar. Creo que eso ha sido la conversación a lo largo de este episodio, mucha tradición, mucho recuerdo. Creo que todos nos acordamos de la mamá, la abuelita que en algún rato nos agasajó con un rico caldo de algo y lo que nos sigue acompañando hasta el día de hoy, las cazuelas y un montón de estas cosas que hemos conversado y con estos muy buenos tips nos comenzamos a despedir. Nos encontramos en un nuevo episodio. Hasta pronto. Chao, gracias. Adiós.